Muy buenos días. Primero, como siempre, agradecer al Todopoderoso que nos permitió levantarnos en el día de hoy y ha protegido este país, que siempre siga ocurriendo de esa manera. Agradecemos a don Bienvenido Rodríguez y a su familia que nos permite llegar a todos ustedes cada lunes, en los lunes urológicos de la receta médica Z101. También pueden vernos en canal 110 de Claro y 79 de Win. Iniciamos con el tip urológico de la semana. ¿Cuál es la relación entre el uso de medicamentos y la disminución de la libido y la función sexual en hombres mayores de 45 a 50 años de edad? La relación que existe es que la libido y la función sexual dependen de un equilibrio delicado entre las hormonas, los neurotransmisores, el flujo sanguíneo y el estado psicológico. Y la mayoría de los hombres por encima de los 50 años de edad toman algún medicamento como antihipertensivos, hipoglicemiantes, antidepresivos, entre otros, que pueden interferir con las hormonas, pueden interferir con el flujo sanguíneo, con los neurotransmisores y el estado psicológico del paciente. Ante la duda, visite a su urólogo. Antes de iniciar nuestro programa en el día de hoy, quiero recordar que este sábado 1 de noviembre, pues, ya concluiremos dando consultas, más de 20 urólogos, gracias a todos esos colegas que nos acompañan cada año ya por 12 años consecutivos. Estaremos dando consultas de manera gratuita en la Clínica Cristiana Integral de San Juan de la Maguana y todos los pueblos aledaños. Esto tenemos que agradecérselo a la Z101, a la Clínica Abreu, a CDD Radioterapia, Laboratorios Farmatech, Fundación Dominicana de Urología y Urología Láser Avanzada, doctor Pablo Mateo. En este sábado 1 de noviembre, todo esto es de manera gratuita. Así que esos hombres que se tomaron la prueba, o sea, el examen de sangre del PSA el sábado pasado, el sábado 18, el antes pasado, perdón, este sábado 1, pues los esperamos por allá, de manera gratuita, a todos. Vamos a tratar un tema interesantísimo hoy con nuestro invitado especial, perdón, el doctor Wellington Ledesma, quien es cirujano urólogo reconstructivo. Estaremos hablando de un tema que está afectando muchos jóvenes en la población, que es el impacto urológico de la pornografía en la población masculina. Muy buenos días, doctor Wellington Ledesma. Buenos días, doctor. Un abrazo, Roberto. Buenos días, doctor. Buenos días a todos los que nos sintonizan cada lunes. Un tema muy interesante, que casi nosotros no agotamos, lo que nos dedicamos a hacer divulgación científica, por alguna razón, y creo que ya es hora de que tomemos al toro por los cuernos y en los diversos medios que hablamos, hacer este aporte, porque esto se está saliendo, si no se salió totalmente de las manos. Bueno, yo creo que como tú acabas de explicar, Wellington, este es un tema muy complejo porque afecta no solamente desde el punto de vista sexual, yo pienso que afecta desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista del comportamiento como humano, porque hay una juventud, una población importante que esto deberíamos tener un soporte desde el punto de vista psiquiátrico. O sea, tenemos aquí que involucrar la psiquiatría para manejar este tipo de condición. Y que desde el punto de vista urológico, ¿qué puede afectar esa adicción a la pornografía? Tuve la dicha de participar a principio de mes en una reunión de expertos en Guatemala, y ahí estuvimos con expertos de España y de México, conjuntamente con múltiples expertos de países de Centroamérica. Y ahí todos estaban al unísono en que este es un problema que genera muchísimos trastornos, y nosotros podemos dividir
los pacientes que tienen trastornos de disfunciones sexuales por encima de 40 años y por debajo de 40 años. Pero ese impacto que pensaba yo que se había evidenciado en mi consulta, lo he también socializado con usted y en la consulta de nosotros en República Dominicana, he notado que es algo global. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos en un dispositivo 24/7 la disponibilidad que alguien pueda acceder a cualquier cosa que quiera, información, pero también desinformación. Y el problema adictivo, Roberto, desde el punto de vista psicológico, el problema adictivo que esto genera ya se está saliendo de la mano, y eso fue uno de los grandes temas que hablamos. Lo que tiene que ver con adicción siempre pues se sale de su cauce, porque de hecho hace referencia a una palabra de esclavitud. Usted se convierte en esclavo de ciertas cuestiones. En este caso sería algo no de sustancia, sino una adicción a algo que no es precisamente algo de sustancia narcótica ni nada por el estilo, al igual que los juegos. Sí, entonces, que la adicción está considerada como una enfermedad. Exacto. Por eso dije al principio que pienso que, bueno, tú eres de los profesionales que debe integrarte en este sentido, y también la psiquiatría, porque por ahí es donde viene generalmente la debilidad de la mayoría de esos pacientes, me imagino, al caer en esa adicción. Es una puerta que cuando se abre te lleva a sitios más oscuros cada vez, porque la gente comienza teniendo contacto con disponibilidad a muchos de los jovencitos a cosas que su mente no tiene la madurez para entender, sin mencionar la desinformación que este tipo de material implica en términos de conducta socio-psicosexual. Nosotros podemos ver que las personas que comienzan a caer en este tipo de adicciones, porque estimula el sistema dopaminérgico de recompensa, pero abrupta y constantemente generando esto, entonces que una persona que está trabajando, que está laborando, quiera pedir permiso de más, escaparse de esa realidad que le impone la vida o laboral, digamos, para ir a acceder a este tipo de catástrofes, diría yo, video auditivos. Tú sabes, yo estuve leyendo no sé si ustedes lo vieron, había una población en el Amazonas, en Brasil, que no tenía internet. Y bueno, hubo una fundación de esa que entendió que ellos necesitaban tener información, igual como está el mundo comunicado. Y resulta que le instalaron una parábola, bueno, le pusieron internet. Y a partir de ese momento, desde que esa población, los hombres principalmente, empezaron a usar la internet y vieron la posibilidad de ver pornografía, casi ningún hombre trabaja en esa población, porque pasan el día completo viendo ese tipo de situación. Entonces, yo pienso que es una situación grave, sí. Es una situación que hay que ponerle atención. ¿Cómo manejarla? Bueno, no sabría, pero en el caso de nosotros, como tú dices, tenemos muchos pacientes que realmente tienen esta condición. No tienen un problema funcional, sino un problema... ¿Cuáles son los casos que mayormente se presentan, que has podido identificar que es por un asunto de... La realidad es que como en cada proceso adictivo, la gente piensa que tiene un control. No, esto es algo que yo puedo acceder cuando yo quiera. Yo tengo un control total en eso no afecta mi vida. Pero nosotros vemos como, primero, por la desinformación que esto implica, tenemos parejas que ni siquiera saben lo que quieren ni qué esperan de ellos mismos. Y esto da el traste de que incluso el hombre dice, ¿sabes qué? Como la pareja que yo tenía, las tres parejas que tenía anteriormente, no me entendían en este sentido, yo me voy a quedar soltero. Y ahora yo tengo este tipo de material que puedo acceder cuando termine el trabajo, incluso pido un permiso o cualquier cosa. Y lo que anteriormente, porque la educación sexual, desde la perspectiva educativa, nosotros la tenemos para la procreación, pero también para el placer, y los humanos eventualmente la han utilizado más para el placer. Pero un placer anteriormente que venía destinado a enriquecer lo que era la relación de pareja, lo que era la familia. Hoy por hoy vemos que estos conceptos van en detrimento y cada vez hay un porcentaje mayor de personas que están
teniendo una interrupción, digamos, amorosa, y hay más hombres solteros y más mujeres solteras, y esto da el traste a que van a haber menos familias y menos familias funcionantes también. Y esto es parte de ese impacto que este tipo de material ya hace que sea evidente. Tú señalabas algo muy importante, y eso es típico de las adicciones: el aislamiento. Esos individuos, de una manera u otra, comienzan a aislarse. Pero hay un dato muy importante también con esto de las adicciones: casi siempre se inicia en la adolescencia. A mí me tocó ver un caso de un niño, y fue bastante preocupante, que su madre fue víctima de una violación sexual. Quedó embarazada y ella tuvo a su hijo. El hijo, a la edad de los 12 años, comenzó a ver pornografía. A los 13 ya estaba cayendo prácticamente en una adicción. Hubo una preocupación por la manera en que había nacido este niño. Si no se trata este niño, puede que en un futuro repita la conducta sin él saberlo de quien se supone que es su padre. Entonces, hay una gran preocupación en esto de las adicciones a la pornografía. Como bien señala, como toda adicción, destruye hogares, amistades, destruye al mismo individuo. Claro, claro. Por eso mismo del aislamiento y hasta descuido de sí mismo. Sí, porque ese tipo de adicción generalmente la persona se aísla, porque de hecho en una ocasión tratamos algo así de manera superficial. Incluso una persona en su ámbito laboral, ese es el individuo que constantemente se ausenta, porque tiene que ir a ver, si no tiene las facilidades para ver la pornografía en el lugar donde está trabajando, busca un espacio a solas para entonces empezar a ver la pornografía. Este tipo de condición podría afectar, por ejemplo, esa casuística tan importante, que vemos cada día de ese joven con una eyaculación precoz o con una aneyaculación, que no eyaculan, o una eyaculación tardía. ¿Podría afectar esa adicción a la pornografía, esta condición de la eyaculación? Definitivamente, este tipo de conducta impacta la esfera sexual desde el fondo hasta el clímax. Y lo que pasa es que cuando una persona comienza a reeducar su cuerpo, Roberto ponía el ejemplo de que podía ser una persona en la adolescencia, pero hoy por hoy tenemos personas en los 30, en los 40, en los 50, que ahora tienen este material en el celular y que comienzan con curiosidad a frecuentarlo hasta que dejan de hacer muchísimas cosas de las que hacían, y esto implica muchas veces que hay una práctica de autosatisfacción, y esta práctica muchas veces reeduca tu organismo. ¿Por qué? Pasa que la persona comienza a tener un tipo de conducta que hace que se acorte el tiempo de latencia en el que uno va a tener la performance sexual, y que desarrolle eyaculación precoz, o que tenga una práctica de generarse muchísimo trauma en su organismo, que cuando vaya a la intimidad con su pareja, este tipo de sensación no la puede replicar con ella, y que entonces tenga que acudir a eso, o que altere ahora no tan rápidamente, sino retrasando lo que es el orgasmo. Eso y otras circunstancias también, porque ahora mismo ese material no solamente es el hombre que lo percibe, sino la mujer. ¿Y qué hace eso? Que la mujer establezca unos estándares en ese sentido que son irreales para un hombre, en la mayoría de los casos, enfrentar o conseguir. Eso es así. Ustedes han hablado bastante acerca de la disfunción sexual, y hay un factor que ustedes siempre han señalado, y es la parte psicológica. Y entra perfectamente en este tema que ustedes están tratando, porque eso que has terminado de decir, la expectativa, que a veces sea el hombre o la mujer, pues no una expectativa irreal sobre lo que tiene que ver una verdadera sexualidad entre pareja. Entonces, esto puede causar hasta cierta frustración. Algo que usted decía, doctor, la conducta de estos individuos se altera. Claro, claro. Y puede ir este individuo
a tener actos muy fuera de lo que nosotros consideramos normal. Es que se produce un desequilibrio mental en ese tipo de individuos, o sea, afecta la salud y el equilibrio mental de la persona. Esto es parecido, que yo, bueno, respeto eso de algunos países que han, vamos a decir, liberado de sanción a los consumidores de marihuana, porque está aprobado en algunos países para algunas condiciones. Pero ¿qué ocurre? Este tipo de sustancia, y voy a hacer la comparación, cuando un paciente consume X cantidad de marihuana, en la próxima necesita un poquito más, pero no en la próxima vez, sino con el tiempo va requiriendo más cantidad. Y hasta puede cambiar de sustancia. No, que de hecho, ahí es donde voy, porque muchas veces estos individuos llega un momento que no se satisfacen con eso. Y a veces tienen que llegar a otra condición. Esto mismo pasa. Entonces, esos pacientes que se supone, entre comillas, que están usando marihuana y que por estrés, siempre hay estrés. Si te va a llevar eso, va a fumar eso el día entero. Va a llegar un momento que caen a otro tipo de sustancia. Eso mismo ocurre con el tema que estamos tratando de la pornografía, la adicción a la pornografía. Donde el individuo lo vio a las 12 de la noche, pero se levantó a las 3 de la mañana, llega cansado del trabajo, pero a las 9:30 de la mañana se desaparece, a las 11 vuelve y se desaparece, porque es una adicción, es una enfermedad donde cae. Hay individuos que, para decirlo de manera más llana y clara, terminan practicando lo que es la zoofilia, porque ya no se conforman con lo que debería ser un estándar, ¿verdad?, considerado como normal. Precisamente esto que usted está diciendo, yendo más allá, se pueden perder en el camino. Claro, porque el material que tú accedes muchas veces ya comienza a convertirse en algo aburrido, y tú comienzas ahí mismo, que está todo disponible, a buscar, a investigar, a experimentar, y vienen todos estos trastornos. Entonces, la preocupación principal que yo tenía antes de la reunión que teníamos era de la educación. ¿Quiénes son las que están educando a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros pacientes? Bueno, este tipo de material. Pero más allá de eso, se abre en esta reunión esa caja de Pandora, donde la gente está teniendo una adicción real, problemas de adicciones reales, increciendo, y que lo estamos reconociendo cada vez más. Ledesma, y esos pacientes, por ejemplo, cuando vemos esos pacientes jóvenes, hablamos de jóvenes entre menos de 45 años, vamos a decirlo así, o menos de 50 años, que han perdido la libido, que no tienen libido. Hacemos el protocolo para investigar si hay alguna condición que puede estar afectando esta condición en el paciente. Pero resulta que está todo normal, que está todo dentro de sus parámetros normales. ¿Puede afectar esta adicción la libido en un paciente? Y la respuesta es que sí, un rotundo sí, profe, porque hay que recordar que nosotros, cuando conocemos a la persona que termina siendo nuestra compañera, muchas veces tenemos un inicio de relación que es todo color de rosa y todo es fenomenal. Sin embargo, después de 3 a 6 meses, como que uno alcanza una media y uno ya puede pensar de manera más sobria y ver las características que son más atractivas, que no lo son tanto, y eso te ayuda eventualmente a tomar decisiones. Esta va a ser la pareja de mi vida. Pero ese romanticismo que se vive al principio, utópico muchas veces, y considerado por algunos filósofos como hasta un trastorno mental pasajero, porque tú no piensas correctamente. Y eso mismo es lo que le pasa a la persona que accede a este tipo de material. No está pensando, está comenzando a entrar en un sitio oscuro, y eso le afecta grandemente, tanto que si yo no tengo este tipo de material replicado por mi pareja, entonces ya yo no llego a ese nivel de excitación que yo necesito, y esto da el traste con lo que usted planteaba de que hay una disminución del líbido. Porque empieza ahí la comparación. Comienza la comparación, comienza la experimentación, comienzan a exigirle cosas a la pareja que si está o no de acuerdo, esto entonces comienza a abrir un conflicto de pareja. Es
es un mar, es un océano de problemas que está dando al traste y cada vez son más evidentes este tipo de abuso. Nos gustaría tener un sexólogo acá porque en terapia sexual a veces se recomienda a la pareja que accedan a ese tipo de material. Pero nosotros vamos a acceder a una pausa en este momento.